Mm. Hola amigos, ¿cómo han estado? Soy la doctora Pari, médico radiólogo, y vamos a hablar para complementar la clase anterior de los desgarros completos del manguito rotador. Recuerden que nos basamos actualmente en la muy recomendada clasificación de ISACOS en la última sesión del 2019 y está ya publicado en su libro que debemos identificar no solo la localización del desgarro, sino también la extensión, la atrofia grasa, la retracción de la lesión del desgarro hasta donde está retraído y por último el patrón. Si bien en la clasificación original dice localización, extensión, patrón, atrofia grasa y retracción, como ya les decía en la clase de desgarros parciales, yo me acuerdo de todo porque justo tienen las iniciales de mi nombre, Elena Pari. Sin embargo, en el mismo libro dice que lo principal que debemos poner es localización, extensión, atrofia grasa y retracción. El patrón es difícil de verlo tanto en ecografía como en resonancia, pero vamos a también tratar de ponerlo en ecografía. Veamos que el desgarro completo no es necesario que esté roto todo el ancho del tendón. Lo que tenemos que ver es el espesor desde la superficie bursal hacia la superficie articular, o sea, de arriba hacia abajo. Si hay un desgarro, por más que sea puntiforme, es un desgarro completo y ya no hay discusión. Desgarro completo es cuando hay una lesión de un tendón del manguito rotador de arriba hacia abajo que compromete desde la superficie bursal hacia el articular, ya sea puntiforme de un tendón, dos tendones o más. Veamos el desarrollo. Como les decía, aquí tenemos un desgarro completo del supraespinoso, que a nivel del ancho antero-posterior es en forma parcial. Acá tenemos un desgarro completo del supraespinoso que compromete todo el ancho del tendón y un desgarro completo del supraespinoso que abarca ya otros tendones, tanto infraespinoso como subescapular. De acuerdo a esta clasificación, tenemos que poner la localización. En el manguito rotador tenemos la localización superior está el supraespinoso, posterior infraespinoso redondo menor y subescapular anterior. Recuerden que tenemos una clase libre y gratuita en el YouTube que tenemos toda la clasificación y desgarros del manguito rotador anterior. El subescapular está libre para ustedes también en base a la clasificación de ISACOS. En esta clasificación nos dice que debemos tomar esta clasificación en forma diferente. Te dice, tienes que colocar la localización ya sea posterior, superior o anterior. Posterior superior se refiere al supraespinoso, infraespinoso y anterior al subescapular. El redondo menor casi no lo toman en cuenta porque recuerden que es un tendón muy poco se rompe, casi le dicen el irrompible, entre comillas, pero igual hay que definirlo. En cuanto a la localización, si hay un desgarro, colocar cuál es el tendón comprometido, supraespinoso o infraespinoso, ¿no? En el caso raro sería redondo menor, también pueden colocar, si no están seguros cuál, la localización superior. Pasamos a la extensión. En la extensión se basa en la clasificación de Snyder y el C1 o el grado 1 es por C de completo, es un desgarro completo puntiforme, es un agujero en el tendón que atraviesa de la superficie bursal a la superficie articular. Luego tenemos el desgarro C2 o C grado 2, que es el ancho anteroposterior menos de 2 centímetros y compromete solo un tendón. El grado C3 o grado 3 compromete más de un tendón. Ya me abarca, por ejemplo, el infraespinoso. Tiene una anchura entre 3 y 4 centímetros. Recordemos que el ancho del tendón supraespinoso antes de su inserción es aproximadamente 2 centímetros. Así es que si mide más de 2 centímetros ya estamos abarcando el infraespinoso. La C4 ya es una afectación, se llama total o un desgarro masivo, que cuando compromete dos o más tendones, es un desgarro C4 o grado 4, es una afectación, se llama desgarro también masivo, según la clasificación de Snyder. Esta es la clasificación de Snyder, un tendón normal, una lesión puntiforme, desgarro completo grado 2 o C2, un solo tendón, desgarro completo, grado 3, que compromete un tendón o más y otro tendón parcialmente, entre 3 y 4 centímetros, cuando compromete más de dos tendones, es un desgarro masivo o 4. Entonces vamos avanzando.
Y después tenemos que ver la atrofia grasa. Recuerden mi localización, extensión, atrofia grasa y luego vamos a ver retracción. La atrofia grasa es importante detallarla, es un patrón, es un esquema donde vemos que en la atrofia grasa de grado 1, porque tiene grado 0, la clasificación de Boutalier, van a haber unas cuantas estrías grasas. En el grado 2 va a haber más músculo que grasa. En el grado 3 vas a ver igual masa muscular que grasa. Recuerden que en la atrofia, cuando hay un desgarro completo, el músculo va a empezar a encogerse y se va a llenar de tejido adiposo, la llamada lipofibrosustitución. En el grado 4 ya hay muy poca masa muscular, hay más grasa que músculo. En la resonancia esto se ve perfecto. Vemos un grado 0, un músculo normal, grado 1, unas estrías grasas. Y acá ya tenemos un grado 3, igual grasa que músculo. De preferencia, vamos a ver en la ecografía esta atrofia en el eje coronal porque vemos en un grado 0 que es normal como la masa muscular. Recomiendo hacer para evaluar la atrofia grasa en ecografía, el eje longitudinal o coronal, porque veo las fibras paralelas al transductor y es muy fácil de evaluar y compararlo con el lado contralateral, ya con el lado contralateral no afectado. Miremos un grado 1, un poco de atrofia grasa, supraespinoso, infraespinoso. En grado 2, miren la ecogenicidad del músculo es aún más ecogénico, tiene más contenido graso. Este es el supraespinoso y este es el infraespinoso. Un grado 3 mayor, tejido adiposo más lipofibrosustitución del supraespinoso. Y un grado 4, miren, supraespinoso e infraespinoso ambos, este es de un desgarro masivo. La atrofia grasa es mucho mayor, casi predomina la grasa sobre el músculo y eso se puede ver bien en el eje longitudinal o coronal. Después tenemos que ver la retracción. La retracción es ver dónde se va el tendón. Esto se basa en la clasificación de Paté. Grado 1 que está cerca de su dentesis, grado 2 que está en la cabeza humeral y grado 3 cuando llega a la cavidad glenoidea, la glenoides ósea. No podemos ver esto en la ecografía. Vamos a ver el 1 y el 2. Cuando ya retrae detrás, debajo de la articulación acromioclavicular, estamos seguros que no está mucho más lejos y es difícil para el cirujano también eh, hacer esta operación, ¿no? Cuando está muy retraído, cuando hay atrofia grasa, ya cambia el pronóstico para la intervención quirúrgica. Por eso es importante colocar la retracción en eje largo, dónde está retraído, cuántos centímetros de su entesis, o cuando ya no vemos las fibras, hasta dónde está pasando debajo de la articulación acromioclavicular. Hay que colocar ese dato. El patrón que recomiendan también, si en la medida de lo posible, reportarlo en el informe es poco más difícil. Tenemos el tipo 1 que es ancho, en forma de una U corta, el tipo 2 o C, perdón, el tipo 2 que es larga, una U o una L invertida, son más largo que anchos. El tipo 3 es como un desgarro masivo de la clasificación de Snyder y el tipo 4 es aparte del desgarro masivo, tiene una artropatía severa. ¿Se puede ver esto en la ecografía? Se puede ver, podemos describir si es más largo que ancho, más ancho que largo. Y es un poco difícil y tanto para la ecografía como la resonancia, pero a esta clasificación ayuda a planificar al traumatólogo cómo debe hacer su operación. En realidad son cuatro, como les dije, cuatro tipos, uno creciente, dos longitudinales, que pueden ser en U, en L, tres el 3 el masivo y el 4 asociado a una severa artropatía. Entonces vamos a ver ejemplos reales, como se ve en la ecografía. Recuerden colocar la localización, la extensión, la atrofia grasa y la retracción y si pueden el patrón. Muy bien, antes de pasar a los ejemplos, no se olviden que seguimos con los cursos mensuales. Nos toca el 22 y 23 de julio el curso de miembro superior avanzado, taller presencial. Pero como la mayoría de mis seguidores están en otros países, en Centroamérica y en Sudamérica, tenemos que este curso avanzado, que son otros temas diferentes al del año pasado, del 2022, lo vamos a hacer en forma virtual, en vivo, del 31 de julio al jueves 3 de agosto, de lunes a jueves, 2 clases por día. Los que se inscriban al presencial van a tener acceso libre o gratuito a este virtual, con el fin de seguir difundiendo y seguir enseñando nuevos tips y clases nuevas para ustedes.
Empecemos con ya vimos la teoría, vamos a la práctica. ¿Qué les parece este desgarro? Es un pequeñito desgarro puntiforme de localización. Primero, localización supraespinoso, ¿no? Segundo, la extensión es puntiforme, sería un C1, desgarro completo C1. Veamos, cuando es tan pequeñito no hay atrofia grasa, no hay retracción, ¿no? Y es un pequeño desgarro del supraespinoso de la región del manguito rotador. Parecía parcial, pero es completo. Cuando nos vamos hacia adelante, vamos a verificar que se comunica la superficie bursal con la superficie articular. Acá se ve que está comprometiendo la superficie, une la superficie bursal con la articular. Aquí se ve en el eje corto, une la superficie bursal con la articular, desgarro completo, no hay duda. Solamente que el ancho, hay que vamos a poner que el ancho es de tal tamaño, pequeño, es puntiforme. Este sigue siendo un C2, compromete un solo tendón, que sería este es el supraespinoso en eje corto, este es el eje largo. Miren, es más largo que ancho, de bordes irregulares. En este caso ya está comprometiendo el cable rotador, porque el cable rotador está más o menos a 1 centímetro de su inserción, ¿no? Ya sería un desgarro de localización supraespinoso, la extensión sería C2, ¿no? La atrofia grasa, en este caso hay que medir qué atrofia grasa tiene. Retracción de sus fibras también es más largo que ancho, a 2 centímetros de su inserción, y presenta también, cuando es más largo que ancho, sería un patrón de tipo 2 de la clasificación morfológica de Davison y Buca. Aquí tenemos el video, es bastante irregular, es más largo, incluso está delaminado que ancho. Recordemos que estas clasificaciones no son robóticas, no es estándar, puede variar un desgarro, puede delaminarse, puede extenderse, puede tener el mismo tendón, un desgarro parcial y un desgarro completo, pero nos tratamos de estandarizar las clasificaciones. Otro desgarro en el eje largo y el eje corto es más ancho que largo este desgarro, y vamos a ver también que eso lo compromete el supraespinoso, ¿no? Un desgarro completo comunica la superficie bursal con la superficie articular. Otro desgarro, veamos, este es el bíceps interarticular de bordes muy irregulares en eje corto lo veo que comunica la superficie bursal con la articular. Acá aparece un pedazo de supraespinoso, pero es la bursa, recuerden que es la bursa, ¿no? Y en el eje largo lo vemos que es de bordes muy irregulares y es bastante fácil también medir la retracción. Este es el eje corto, solo está comprometiendo el supraespinoso, por eso es C2, C2. Miren la atrofia de grasa de este desgarro de este paciente, el trapecio, el supraespinoso y el infraespinoso en el eje largo. Vemos una atrofia grasa casi igual grasa que músculo, sería un 3 de Agoutalier. Acá tenemos un desgarro masivo, no hay supraespinoso, no hay infraespinoso en el eje corto, es el signo de la cabeza calva. Eje largo, no veo nada de tendón, en el eje corto no se ve el supra ni el infraespinoso. Y también en este desgarro masivo tenemos una atrofia grasa, ya tanto del supraespinoso como del infraespinoso, en este caso más del infraespinoso, un grado 4, un grado 3 de atrofia grasa de Goutalier. Muy bien, ha sido muy fácil con esta clasificación que era tan complejo. Lo difícil es hacer sencillo lo complejo. Espero que les haya gustado. No se olviden de ver en Instagram todos los cursos que estamos haciendo. Tenemos también un curso maravilloso muy pronto con el talentoso y exitoso doctor Gonzalo Serrano de Chile. Y gracias al doctor Iván Quiroz por convidarme, por invitarme al Congreso Mundial de la Sociedad MUXOC de Ultrasonido Musculoesquelético en Cusco en octubre. Y agradezco también infinitamente al doctor Alejandro Rolón por invitarme también como ponente junto con grandes otros ponentes como el doctor Luis Cerezal, Ramón Valios, Tomás Pascual, Iñigo Iriarte, también va a estar Gonzalo Serrano en el curso de el CIRME en noviembre en Buenos Aires. Muchas gracias. Vuelvan a ver, ya sé que hablo rápido, espero que les haya gustado. No se olviden de seguir practicando y estudiando y espero que se cumplan todas sus metas. Yo estoy acá para apoyarlas, piden para apoyarlos a todos, y si desean alguna clase en especial, me piden y yo la hago. Muy pronto estaré subiendo pura clase de tobillo que me están pidiendo tobillo. Vamos a hacer tobillo paso a paso, se los prometo. Gracias.